Bienvenidos sean todos a este tiempo de profecía en el cual abordaremos un tema muy importante. Sí, el tiempo del reloj profético ha llegado, donde la escritura nos llevará a centralizarnos en el tema de hoy. Pero antes, le damos la bienvenida a una hermana y compañera y amiga que nos acompaña en esta emisión de reloj profético, Susi. Hola. Bienvenida seas. Muchas gracias. Y bien dices, los tiempos son muy importantes. El reloj está llegando a su tiempo clave y es lo que analizaremos en este programa. Mira, el tema de hoy nos habla de la conducta del ser humano y qué relación tiene con los tiempos de la profecía y por qué el Señor trae las consecuencias devastadoras de un diluvio, por ejemplo. Pero ¿qué te parece para entrar a profundidad en el tema? Nos vamos a una nota que nos va a explicar un poquito más de lo que abordaremos en el tema de la maldad, tiempo y juicio. Maldad, tiempo y juicio. Y dijo Yahweh: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. ¿Alguna vez llegaste a pensar que Yahweh se pudo haber entristecido de su creación? ¿Que fue tan grande el dolor de lo que vio plasmado en el proceder del hombre como para desear destruirlos? En nuestros días, la violencia se origina desde la rebelión en el cosmos con Satanás y los ángeles caídos. Por tal motivo, Yahweh hace limpieza o purificación en la tierra dentro de tiempos ya establecidos, para erradicar la depravación en la que el hombre constantemente cae por causa del pecado. Esto es, pensamientos de muerte que dan a luz en actos de maldad. La naturaleza caída del hombre es manifestada en su conducta, la cual ha sido disculpada por filosofías en las que golpes, gritos y manipulación son generadas por el contexto social, económico, familiar y político. Psicológicamente, el hombre forma su estilo de vida a través de recuerdos o situaciones que le presentan desde su niñez. Generación tras generación, arrastra las maldiciones de antepasados que le dieron la espalda a Yahweh como consecuencia de la desobediencia. Satanás es el autor de la corrupción de la tierra, pero el libre albedrío otorgado por Yahweh al ser humano da la libertad de elegir vida o muerte. Connie, tenemos un listado de preguntas que son muy interesantes para que nuestra audiencia pueda comprender de una manera diferente lo que estamos plasmando en todas las notas que se están presentando. ¿Te parece si empezamos con la número 1? Bueno, empecemos. Ok. El hombre fue creado por un propósito de Dios, pero sabemos que Satanás corrompió ese propósito. Él fue el que movió al hombre a pecar. Es el que hizo toda esa mezcolanza, ¿no? Entre lo profano y lo espiritual. Pero la pregunta que viene es la siguiente: ¿cómo es que por la vida y obra de Noé, Dios obtuvo la victoria sobre su enemigo y así se pudo cambiar la era? Tú hablas lo que sucedió con el diluvio, que trajo el Señor el diluvio y el propósito por el cual el Señor lo trae. Así es. Bueno, si nos vamos a la Escritura, Susi, la Escritura es clave en algo. Por ejemplo, en el Génesis 3, el Señor decreta un juicio a la humanidad, no solamente a la mujer, por esa caída, esa corrupción que pasó, esa mezcolanza que mencionas. Pero ese juicio tenía que darse y llegar el tiempo de la limpieza o la purificación. Pero si nosotros tomamos en cuenta las características que deja el Señor del comportamiento del ser humano, de la depravación sexual en la que había caído la humanidad, al momento de que Él trae el diluvio, el agua es un símbolo de la palabra y es un símbolo de limpieza, de purificación. El hombre o la humanidad es barro, es tierra, ¿sí? Entonces, una vez que cae el agua sobre la humanidad, lo que va a hacer es disolver el lodo. El lodo, cuando ya tiene una estructura formada, queda duro y se hace una vasija. Entonces, cuando el Señor habla de romper vasijas, está hablando de destruir el lodo que se hizo duro y que ya necesita ser otra vez vuelto a ser una sustancia moldeable o maleable para volver a empezar. El lodo sería la maldad del hombre. El lodo sería que ya el ser humano se corrompió tanto que necesita otra vez volver a hacerlo materia para poder trabajar otra vez con él. Trae el diluvio el Señor, ¿sí? Y en ese momento empieza el proceso de purificación.
Nosotros como seres humanos pensamos que la conducta que tenemos es normal, no percibimos que el hecho de vivir quizá en idolatría, en fornicación, en adulterio, en vicios, ¿sí?, sea malo, porque es algo que ya lo tenemos muy dentro de nuestro ser, ¿sí? Ya no nos enseñan a hacer lo malo porque eso ya es esencia por causa del pecado. Y marca nuestra conducta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A hacer lo bueno. Eso es lo que no sabemos hacer y lo que no queremos hacer. Entonces, el Señor tiene que traer el diluvio, el agua, símbolo de la palabra, para anunciarnos que venía una limpieza y erradicar la maldad, como dice la Escritura. Ok. ¿Por qué Noé entonces se convierte en el heredero de justicia? Ok. El Señor lo ve como el hombre pregonero de justicia, que no se corrompió con lo que estaba en su entorno, ¿sí? Entonces dice la Escritura que a él lo consideró como justo, ¿sí? Y justo es aquel que es llevado por la palabra, por la autoridad del Señor, que su mente no se ha corrompido y que solamente recibe una enseñanza y sobre ella se va. O sea, su vida tiene un estándar y ese estándar es la palabra y no se sale de ese esquema. Entonces, por eso Noé fue considerado justo, para ser un pregonero de esa enseñanza o de ese mensaje que desde el principio el Señor anunció que vendría sobre la humanidad. Okay. ¿Por qué se convierte en heraldo a manera de protesta contra aquella maligna generación? En heraldo de justicia. ¿Por qué él se convierte? Bueno, él también es un símbolo o prototipo de Yeshua el Mesías. El nombre de Noé significa reposo, significa consolación, significa un descanso, pero un descanso no tanto literal, sino un descanso de nuestra alma. Nuestra alma, al momento de ser corrompida, está ligada intrínsecamente a la carne, a nuestra esencia corpórea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que el Señor usa a Noé como símbolo para manifestar que tiempo más adelante vendría el que cumpliría lo que él solamente mostraría como un destello, ¿sí? Okay. Entonces, Noé simplemente es como un flachazo de luz esporádico que apareció en un momento como una fotografía, ¿sí? Y después lo real de ese mensaje que empezó con Noé sería cumplido con el Mesías. El reposo del que hablas, del significado del nombre de Noé, ¿estamos hablando de que en nuestros días es el reposo del Shabbat? Del día... ¿Del séptimo día? Del séptimo día. Bueno, es parte de, porque dice el Señor, dice, ustedes, le dice al pueblo, ustedes no quisieron oír, por lo tanto no tendrán reposo para vuestras almas. Entonces está hablando de la manera de ser del ser humano, del comportamiento y del carácter que lo lleva o a alejarse del Señor o a estar cerca del Señor si está en el camino correcto. Ok. ¿Satanás puede ejercer violencia en el ser humano para determinar sus propósitos? Incita a ella porque manda mensajes al cerebro por conducto del oído. Ok. Bueno, Connie, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos? Bienvenidos y regresamos. Y para seguir abordando este tema, Susi, ¿qué te parece si vamos a la siguiente nota donde nos van a explicar el tema del caos, del comienzo de todo lo que el Señor va a usar por medio del diluvio y las consecuencias que hay y a quiénes va a resguardar y por qué lo va a hacer? ¿Te parece si vamos a la nota? Claro. Caos, resguardo, comienzo. El diluvio fue una manifestación de la ira de Yahweh por su pueblo que se corrompió. Dentro del suceso, fue resguardado Noé y por él, su familia halló gracia ante los ojos del Creador para acompañarlo en la travesía, la cual duró 370 días, desde que entró en el arca hasta que salió de ella. ¿Por qué Noé fue importante para Yahweh?
¿Qué cualidades tenía que lo hacían agradable a la presencia del Eterno? Vayamos a la biografía de este pregonero de justicia, hijo de Lamec, descendiente de Set, cuyo nombre en hebreo significa descanso, paz, comodidad y el que es consolado. Construyó un arca en la que, llegado el tiempo del diluvio, recibieron la orden de parte de Yahweh de entrar en ella Noé, su esposa, 3 hijos y las esposas de estos, además de 7 parejas de animales limpios, macho y hembra, así como de los no limpios, 2 parejas, macho y hembra. Durante la construcción del arca, no solo se dedicó a ella, sino a compartir el mensaje de salvación que había recibido de Yahweh, anunciando el caos que alcanzaría la tierra por causa de la desobediencia del hombre, situación que no le importó a la humanidad, haciendo caso omiso. Yahweh es justo juez al recordarnos a través de este hecho la importancia de sentencias y tiempos. Noé fue un hombre con las mismas pasiones y debilidades que hoy manifestamos, pero lo que le hacía destacar era la obediencia y fe que reflejaban su conducta cuando Yahweh le indicaba qué hacer. Entonces dijo Yahweh: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 yobel. Una pregunta. Sabemos que el arca fue hecha con especificaciones del Señor, que tenía que tener medidas, altura, grosor, madera, tipo de todo el material, era especificaciones hechas por el Señor. Pero me llama la atención por qué fue cubierta por brea. ¿Por qué la brea? Bueno, la brea tiene mucho simbolismo, te digo, todo lo deja plasmado desde los inicios, desde el origen, y nos lleva a lodo, pero a asfalto también, y nos lleva a algo que arde. Y, por ejemplo, nos lleva a una escritura de Apocalipsis, donde dice el Señor que en los tiempos finales la Gran Babilonia caerá. ¿Sí? Y una de las características así que menciona es la brea ardiendo. Eso nos habla también, nos lleva al petróleo. O sea, nos está vinculando con hechos o sucesos finales que este elemento es indispensable, porque estuvo desde el principio y habla de la corrupción en la humanidad. Entonces tenía que tener ciertas características de cobertura o de pegamento en el momento de que la pone en el arca, porque ¿de qué nos está limpiando? Él tiene que mostrar y dejar claro de qué nos está limpiando, de algo que se adhiere a nosotros y que sin que nos demos cuenta, ahí está, vamos caminando con eso toda una vida, ¿sí? Y nos va destruyendo poco a poco. Entonces tiene que llegar el momento a destruirlo, porque se llega a ser como un asfalto. Entonces, ¿el arca nos simboliza a cada uno de nosotros? Claro que sí, porque no solamente habla del Mesías, sino que también representa a cada individuo. Ok. ¿Por qué una puerta? ¿Por qué una ventana? ¿Por qué 3 niveles en el arca? Bueno, hay una puerta porque es una entrada y habla del Mesías. Se dice, él dijo a los discípulos y a los que le escuchaban en el momento, cuando inició su ministerio, dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, él es la entrada, él es el conducto para recibir el salvoconducto, la liberación, la libertad, el perdón que viene de parte de Yahweh. Y no hay otro camino, no hay otro mediador, porque él quedó estipulado. Sí, entonces, él es la puerta. La ventana me gusta mucho porque en Cantares, en el libro de Cantares, que habla no solamente de poesía y de amor, sí, es un libro muy hermoso que plasma la forma en la que te enamora el Señor, en la que te conquista, con esas palabras que te llegan a lo más interno de tu ser. Y él dice: yo estoy tras la ventana, estoy ahí esperando a que tú voltees y me veas. La ventana, de hecho, si nos vamos al paleohebreo, es una letra del alfabeto hebreo, es la letra 5, que es la Hei, que habla de mirar, de observar, de estar atento a cada una de las cosas que te envuelve, ¿sí? O sea, el Señor nos está constantemente cuidando, observando. Está ahí al pendiente hasta del más mínimo detalle para estar resguardando lo que es suyo, porque somos de Él. Aunque no lo sepamos en su momento, somos de Él, y llegará el día en que Él se haga presente y nos lo haga saber. ¿Qué significa el resguardo de la familia de Noé en el arca de 40 días? Que sabemos que son diferentes los tiempos
con los tiempos que nosotros comprendemos. ¿Qué significa eso, ese tiempo? Bueno, para empezar, 40 nos habla de prueba, ¿sí? Es un periodo de tiempo en el cual el Señor trae un suceso a nuestra vida y durante ese proceso está tratando constantemente con nosotros, moldeando, trabajando con nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, ¿sí? Y así como Él da la entrada a ese tiempo, también dará salida. Yeshua también tocó ese tema, ¿sí? Tiene que ver también con los 3 niveles de la pregunta que me hiciste, porque habla también del tabernáculo, de los 3 niveles en los que también quedaría dividido el tabernáculo, en el atrio, lugar santo, lugar santísimo, los 3 niveles en los que queda seccionado la humanidad entera, dependiendo de la voluntad que ha cedido al Padre para que trabaje con ellos. Por ejemplo, la mayoría va a recibir la salvación, pero quizás solamente se quede en el atrio, en la entrada, ¿sí? Porque ya no quiso dar más. Entonces, ya no sería parte de la familia de reyes, pero sí sería parte de la comunidad que se salva, ¿sí? Entonces el arca también tipifica el tabernáculo. Claro que sí. Y ese tabernáculo somos nosotros también. Claro que sí. ¿El atrio qué tipifica en nosotros? Nosotros en el atrio lo vamos a poder ver, por ejemplo, con nuestra carne, nuestro carácter y nuestro comportamiento. En el atrio estaba el altar donde se sacrificaban los animales. Entonces yo entro por la puerta y veo el altar del sacrificio y en ese momento entiendo que tengo que sacrificar mi pensamiento, ya no literalmente el animal, sino mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, de empezar a someter mi voluntad al creador de todas las cosas. Entonces yo voy al atrio y voy ahí y sacrifico esa forma de pensamiento. ¿Para qué? Para recibir el pensamiento de Él. ¿Ahí entraría el lugar santo? El lugar santo es cuando, una vez que yo hago ese paso de ceder mi voluntad para que Él empiece a trabajar con mi pensamiento y desechar el mío, el siguiente paso es ir y caminar con el pensamiento del Padre. Sí, entonces una vez que ya tomo yo el pensamiento del Padre, que Él va trabajando en mí, camino y entonces sí puedo decir que Él es mi pastor, Salmo 23, porque Él va guiándome en cada paso que doy, en cada decisión que yo tengo que tomar. Entonces ahí puedo decir que ya estoy caminando yo en el lugar santo. ¿Y el lugar santísimo? El lugar santísimo es un lugar especial, es un tesoro, es un lugar privilegiado, porque ahí solamente entra quien será la novia, ¿sí? Entonces la novia, como es especial, como es un tesoro muy preciado para el Padre, tiene una comunicación sucia directa con ella, donde en intimidad, en todo tiempo y en todo lugar donde se encuentre, a los que componen la novia, les está hablando al oído, todo el tiempo, ¿sí? Es como si la mente de esas personas estuviera, sí está dentro del cuerpo, pero a la vez no está dentro del cuerpo, porque se ancla directamente con el pensamiento del Padre y todo el tiempo está pensando en Él, como cuando tú tienes una relación y estás pensando todo el tiempo en el novio, ¿sí me entiendes? Entonces, de esa manera, el Padre te tiene conquistada, ¿sí? Y estás pensando todo el tiempo en de qué manera tú le tienes que agradar, aplicando lo que Él te está enseñando en su palabra, porque tu único anhelo es agradarle. O sea, ese es el deseo de la novia, de que buscas estar todo el tiempo pegado con el amado y de que te llenas de una ilusión, de un anhelo grande, de que no te importa el tiempo. Las actividades que tienes que hacer las haces hasta rápido para ir y correr y estar con Él, porque es lo que te llena, es lo que te nutre y no encuentras tu lugar en otra parte. O sea, no quisieras estar en otro lugar con otras personas, sino con Él, ¿sí? Y con las personas que también estén trabajándose de la misma manera. O sea, buscas esa alianza o esa unidad con esas personas que también el Padre las está trabajando igual que tú, porque entre personas se identifican que también tú eres la novia, porque los rasgos quedan o saltan a la vista. Bueno, Connie, ¿te parece si vamos a un corte? Regresamos. Y regresamos y continuamos con Reloj Profético. En este bloque tenemos a una invitada muy especial, a nuestra doctora en neuropsicología, Isabel Ballesta. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Isabel,
Los bloques anteriores analizamos lo que era la maldad del hombre, pero dentro de la maldad hablábamos de unas hormonas que son las que generan violencia. Desde el punto psicológico y neurológico, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en sí ninguna hormona genera violencia. La violencia la generan los actos de las personas. Lo que hacen las hormonas es preparar al hombre según la necesidad, ya sea para huir, para correr, para esconderse, para quedarse quieto, para tomar una postura ante una situación aversiva o que le cause algún conflicto con el medio. Entonces, escuché que mencionaban hormonas como la testosterona, que hay en mayor cantidad en los hombres, ciertamente, y que estudios médicos al respecto han demostrado que, por ejemplo, cuando se utilizan con fines no naturales, como para el fisicoculturismo, por ejemplo, desatan en el cerebro puertos en la producción de la hormona que generan conductas agresivas. Y esto es porque, pues bueno, no está dentro del proceso natural. Pero en sí, las hormonas trabajan en armonía dentro del cuerpo y no hacen que las personas sean violentas. Son reacciones. Normalmente la violencia es una conducta aprendida del medio. Y lo vemos, padres que son violentos generarán hijos violentos. Padres que son tímidos generarán hijos miedosos. Y porque es una conducta aprendida que se enseña desde el núcleo familiar. Entonces, es importante hacer esa aclaración porque nos va quitando ese paradigma. Entonces, la violencia que vivimos actualmente es parte de todo lo que se ha enseñado a lo largo de la historia. Entonces, dentro de nosotros, como seres humanos, hay una historia, no solo genética, en cuestión de las características físicas, como el cabello, el color de piel, los rasgos o incluso enfermedades, sino también está guardado allí características de comportamiento, cómo me comporto, cómo reacciono ante ciertas situaciones, porque es lo que voy aprendiendo. A mí me llama mucho la atención porque la escritura habla de que la maldad, de que la maldición pasa de generación en generación. Y en realidad esto lo podemos ver con el transcurrir de las generaciones. Los hijos repetirán las acciones de los padres porque lo han aprendido a través de la asimilación. Y esto no es otra cosa que vivir en un entorno donde lo ven continuamente. Es muy raro que un individuo no manifieste conductas agresivas si no ha vivido en un hogar agresivo o no lo ha visto como un modo de preservación dentro del ambiente. Entonces, ¿se puede decir que nosotros a nuestra conveniencia podemos utilizar lo que se ha dicho o lo que se ha alterado de acuerdo a las hormonas que cada uno de nosotros tenemos para condicionarlo de acuerdo a nuestra forma de vivir o de acuerdo a la circunstancia en la que está y decir, bueno, es que yo soy violento y así soy? Porque hay mucha gente que puede ser muy enojona o puede ser muy ofensivo y la primera respuesta que te dan es que así soy, ya lo traigo en la sangre, ya soy así. Entonces, ¿se puede decir que nada más utilizamos eso como pretexto? Biológicamente hay índices que nos hacen predeterminados a algunas situaciones o cosas y que el medio las detona. Los depresivos, los violentos, los esquizoides, por ejemplo, dentro de la rama de estudio se ven como patrones de conducta biológico aprendidos, es decir, que dentro del cerebro hay anomalías que son heredadas, que son transmitidas por herencia y que el medio las detona. No obstante, en el caso de las reacciones violentas, sí se pueden controlar. De hecho, el Señor nos enseña dominio propio. Nosotros en psicología o en el uso médico le llamamos de otra forma, le llamamos autocontrol. Entonces, que realmente es llevar
mis impulsos a un modo racional, donde puedo entender lo que está sucediendo y entonces metabolizarlo antes de tomar una decisión y con ello llevarlo a la práctica. Entonces sí, normalmente es un trabajo continuo del ser humano porque no aprendemos a ser pacíficos. De hecho, el medio nos enseña a ser violentos. Y entonces las reacciones se convierten en reacciones primarias y parece que están intrínsecas en el hombre. Pero en sí el hombre puede aprender también a pensar, puede aprender a recibir, puede aprender a generar un comportamiento a partir de lo que escucha, que es una de las cuestiones que más trabajo nos cuesta como seres humanos. El cerebro humano está diseñado para recibir información y emitir una respuesta a partir de lo que recibe. Pero el escuchar es un proceso de pensamiento que involucra varios procesos dentro del cerebro. No solo tengo que recibir la información, sino que tengo que metabolizarla, pasarla por un proceso de comprensión para entonces generar una respuesta a partir de ello y poder emitir una acción o decir algo, ya sea, o comportarme de determinada manera. Okay. Connie, una pregunta para ti. De acuerdo a la palabra, la maldad, cuando nosotros nacemos ya la traemos. Sí, fíjate que estaba escuchando lo que mencionaba Isabel y pareciera que el medio te estimula a que lo que ya traes se detone. Así y es. no que propiamente nosotros lo vayamos aprendiendo, porque es algo que ya está. Ya traemos esa naturaleza, esa tendencia a hacer lo malo, según está escrito en la palabra. Entonces, sí estamos viendo aquí como que dos posturas, lo que piensa la mente humana desde una perspectiva científica, pero no está tan alejada de la palabra. ¿Sí? Entonces, la conducta del ser humano, Susi, como nos lo dice Dios en ella, viene viciada desde el inicio. Y simplemente al llegar a un hábitat especial se detona o aflora en una plenitud en la cual ya no podemos someterla, ya no podemos dominarla si lo hacemos bajo nuestro punto de vista o bajo nuestras fuerzas. Por eso necesitamos reconocer que la condición del ser humano es una condición depravada, que si no tiene el poder de Dios obrando en la vida de la persona, directamente va al precipicio, a la aniquilación total. Por eso lo que analizábamos en el capítulo 6 de la conducta del ser humano y por qué el Señor ve como si fuera un lienzo su creación, en donde le duele lo triste y degenerado que se convirtió el ser humano, pervirtiéndose al alejarse de Él y llevar a una conducta reprobable que lo separa por completo de su presencia. Estábamos hablando de Noé, del diluvio, de que tuvo un tiempo en el que ellos fueron resguardados. Mi pregunta es para las dos, en el sentido científico y en el sentido de la palabra. Todos tenemos un tiempo establecido que es por el Señor, pero por ejemplo, esa violencia o esa maldad o el carácter que tenemos ya que nacemos con él y que se va formando también al mismo tiempo con todos nuestros sucesos de la vida diaria, el Señor al darnos un tiempo, nosotros cómo debemos de trabajarlo o cómo en el sentido científico, cómo nosotros podemos irnos liberando de toda esa carga que traemos, de todas esas experiencias negativas que las apropiamos y que las reflejamos. Y en el otro sentido, el Señor cómo trabaja con nosotros para irnos limpiando, porque ya sabemos que solos no podemos. Entonces necesitamos tomar una decisión nosotros y aparte necesitamos al Señor para que Él nos vaya limpiando, que Él sea nuestro apoyo. Bueno, de hecho, estudios recientes demuestran que aquellas personas que están
más allegadas al Señor, que estudian la palabra, que oran constantemente, aprenden a tener catarsis continuas. Entonces eso te permite ir liberando no solo tensión, sino resolviendo traumas que arrastras incluso desde mucho antes de ser concebido. Y esto nos lleva a entender el proceso de sanidad. Dice la Escritura que los pecados debemos confesarlos, que el único pecado que no es perdonado es aquel que no es confesado. Y el hecho de que una persona ore, hable, diga lo que le sucede, ya es un paso importante para que el cerebro asimile una segunda salida. El cerebro, tal como funciona, esto trabaja a partir de experiencias. Las experiencias generan conexiones sinápticas y estas se guardan como en una enorme biblioteca que se utilizan según la necesidad de lo que haya en el ambiente. Entonces, ciertamente en nuestra naturaleza existen muchas conductas primarias, muchas reacciones primarias, entre ellas el miedo, la agresividad, la felicidad o gozo. Que están intrínsecas en el ser humano, pero que afloran a partir del medio. Si el medio cambia totalmente, es decir, si una persona o un niño, en el caso de cuyo cerebro aún es más maleable, moldeable, cambia de un entorno a otro, donde a lo mejor haya mayor espacio para hablar de las cosas de Dios, para tener esos espacios de intimidad en donde pueda expresar su sentir, confesar lo que le mueve o lo moviliza en ese momento, vamos a generar una persona muchísimo más sana, y que esas conductas vaya a enseñarlas en la resolución de problemas y de convivencia a los que siguen en su casa, a la siguiente generación. Entonces, me llama mucho la atención lo que mencionaba la hermana, porque habla precisamente de eso. Sí, estaba escuchando lo que dice, y lo que está diciendo y lo que está escrito en la Escritura simplemente son cuestiones que en la cuestión médica se llaman paradigmas o procesos de sanación o de curación, y aplica no solo para la cuestión psicológica, sino también para la cuestión biológica y para la cuestión bioquímica. Entonces, este estudio es importante, fue hecho por la Universidad de Yale, de hecho hace muy poco tiempo, y habla precisamente de eso, de que aquellas personas que han salido de un entorno para entrar en un entorno más acercado al Señor, más lleno de estudio de la Escritura, donde entran más en esta situación de comunicación con el Señor, cambian radicalmente conductas que antes eran muy marcadas en su personalidad. Entonces, y se convierten en casos excepcionales al momento de estudiarlos, porque realmente el cambio es generalizado en la persona, no solo en lo comportamental, sino también que al hacer las tomografías, estudios que se llaman tomografías axiales con emisión de positrones, es decir, que a través de cámaras hiperbáricas podemos registrar la actividad cerebral, podemos ver que las conexiones sinápticas de esas personas y las áreas encendidas del cerebro varían totalmente. Entonces, lo que antes ya era determinado para una reacción, ahora al presentar el mismo estímulo, recibe otra diferente sección del cerebro que empieza a funcionar. Y asimismo con la parte límbica, es decir, una persona que tiene rasgos agresivos, que tiene rasgos de comportamiento asociales, normalmente tiene menos influencia de la corteza cerebral y está más regido por el sistema límbico, como diríamos, por su carne. El sistema límbico es, si lo ponemos en términos bíblicos, el sistema límbico es la carne, y la corteza o el neocórtex, o la parte que cubre el cerebro, es el espíritu. Entonces,
es mucho aquellos que tienen, cuyas reacciones primarias los manifiesta o las manifiestan a través de su conducta. También se ha demostrado que esto funcionan con la amígdala, funcionan con los organelos dentro del cerebro, más allá de que con el neocórtex o la corteza cerebral. Gracias. Connie. Yo quisiera hacer una pregunta en lo que estaba mencionando Isabel. Cuando Yeshua se encontraba, por ejemplo, con una persona sorda, a la cual le hizo una sanidad, le devolvió el oído para que pudiera escuchar. Y en ese momento, ¿cómo entraría el mensaje al cerebro para comprender el hecho que estaba manifestando o que nos dejó plasmado la palabra del suceso que hizo Yeshua? ¿Cómo lo podríamos explicar? Ciertamente las personas sordas no escuchan, pero sienten las vibraciones. Y en nuestra voz, en general, en todas las emisiones de sonido, además de lo que nosotros escuchamos propiamente como el sonido, el cerebro registra vibraciones. Es decir, incluso para que nosotros podamos responder ante un estímulo, escuchamos el sonido y el cerebro no escucha las palabras, escucha las vibraciones de onda emitidas por ese sonido que yo saco o dejo salir a través de mi voz. Y eso aplica para todos. En ese sentido, en el caso de las personas sordas, aprenden todavía a sentir esas vibraciones. Podemos verlo por los músicos que tienen esta discapacidad y que aún así pueden generar música, porque aprenden a leer esas vibraciones más allá de las palabras. En el caso de la escritura me maravilla, porque precisamente el Señor Yeshua, aquí ya después de que vino a la tierra, y Yahweh en todo lo que se llama el Antiguo Testamento, constantemente están haciendo procedimientos médicos. Constantemente están, por ejemplo, cuando Eva fue hecha de la costilla, es el primer registro de una cirugía completa, con anestesia, porque dice que durmió. Entonces hablamos de anestesia general, hablamos de una incisión, hablamos de una extracción y hablamos de una sutura. Pero también hablamos de otro proceso que hoy apenas estamos descubriendo, que es la clonación y la manipulación genética. Yeshua, el Señor no solamente tomó e hizo un ser igual, sino que manipuló la información genética para crear un segundo ser. Tanto es así que médicamente empezamos a investigar qué es lo que sucedió. Y podemos entender que hay allí medicina incluida, medicina de ingeniería genética, porque Yahweh no creó primero a la mujer, creó al hombre, que es un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces lo que hizo fue duplicar la cadena de cromosoma X para generar una mujer. Y eso hoy se hace, apenas empieza a hacer en la ingeniería genética. Entonces el Señor no solo hizo una cirugía abierta con anestesia y todo, sino que también manipuló genéticamente a un ser para crear otro con condiciones similares a partir de un primario. Isabel, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Bartimeo, que no tenía ojos y el Señor le hizo literalmente los ojos para que él pudiera ver, porque era ciego de nacimiento? O sea, en ese caso también estamos hablando de otro evento. ¿Cómo lo manejaría la ciencia? Pues médicamente podríamos pensar que tenía algún tipo de malformación congénita moldeable. Hay que entender algo: el poder del Señor, a diferencia de la medicina, no es una cuestión que se pueda explicar con procesos que incluso hoy se llevan. Por ejemplo, para entender lo que pasó en Génesis con Adán y Eva, nos costó a nosotros 2000 años y hasta más de estudios médicos, y apenas estamos reconociendo lo que es el patrón genético. Para entender una cirugía mayor o para entender un proceso mayor de trasplante, de cambio de un órgano por otro cuya enfermedad es congénita, ni siquiera nos hemos acercado a la primera parte de
poder trabajar con todo lo que significa eso de un reemplazo a otro. Porque si leemos la escritura como ahí está escrito, literalmente lo que hizo, en este caso el Señor, fue trasplantar unos ojos por otros. Entonces también es un procedimiento médico de orden mayor, pero que hoy en día no se lleva a cabo, porque médicamente hablando esto es imposible. Entonces cuando el ser humano, indistintamente del grado científico que maneje o no, tiene que reconocer el poder y la soberanía de Dios, porque médicamente no se hizo, pero no solo hay registros de esto en la escritura, sino que también hay registros médicos desde los tiempos de antes de Roma en Israel. Y esto habla de que hubo un registro, de que hubo una documentación, y entonces obedece a estar dentro de los parámetros del método científico. En ese sentido, es real, es medible y es cuantificable. La ciencia ha aumentado y es un parámetro y característica que Yeshua manifestó que sucedería para los tiempos finales, donde sería como un parteaguas anunciando su pronta venida, su segunda venida. Todos estos sucesos que estamos viendo y la conducta del ser humano que analizamos desde el principio y las características y las consecuencias que nos lleva a ver la línea de tiempo donde la humanidad se está corrompiendo y estamos llegando a actos quizás mayores que los de Sodoma y Gomorra o los tiempos de Noé. ¿Qué nos puede decir la ciencia al respecto? ¿Cómo ve la humanidad? Pues mira, para ser honestos y hablando históricamente en el proceso de análisis conductual de la humanidad desde la historia, realmente no hay un cambio trascendental en la conducta del hombre. Y ahora que mencionas la escritura, también Yeshua menciona que será como en los días de Noé. Entonces eso habla de que la humanidad, ciertamente el avance científico ha aumentado, en el sentido de que hemos redescubierto cosas que ya se realizaban antiguamente y se han utilizado procesos con a lo mejor mayor cantidad de tecnología. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, doctora, gracias por estar con nosotros. Nos vemos, hasta luego.